Oh. Seguimos viaje. Hoy en día estamos en la ciudad de Pula, a 10 kilómetros sur de Fallana. Esta ciudad es conocida por sus playas y ruinas romanas. ¿Sabían que esta parte de Croacia formó parte de Italia hasta 1947, después de la Segunda Guerra Mundial? La influencia tana es bastante obvia. Este coliseo es mucho más chico que el que está en Roma. En el de Roma entraban hasta 50.000 personas y en este 20.000. Aunque hoy en día entran hasta 12.000, suelen hacer eventos, conciertos y demás. Dimos un paseo, no entramos porque no valía la pena y después obviamente teníamos que probar la pizza local, ya que estamos tan cerca de Italia. Pero bueno, algunos disfrutamos más que otros. Seguimos el recorrido y andamos por el casco histórico de Pula. Algunos datos de color: es la 8ª ciudad más grande de Croacia. Cuando estás acá tenés que comprar las trufas y algunas de las mejores playas son Umbrella, Stoja o Hawái. Nosotros claramente vinimos a comer una pizza y probar nuestro helado de pistacho. Volvemos a Fallana porque mañana vamos a un lugar muy especial. Una de las tantas tías que tiene Jovan se fue a hacer temporada a la costa de Croacia. Así que fuimos a verla. Y es aquí donde estuvo trabajando por 3 meses. Estamos a las afueras de Rovinje, que seguramente cuando vean la ciudad van a reconocer una de las imágenes más conocidas del país. Pero primero hicimos unas horitas de playa mientras Vera se dormía una siesta. ¿Y qué siesta? Armamos campamento y ahora sí nos vamos a pasear. Es un placer disfrutar de estos lugares secretos donde no hay gente, el clima sigue buenísimo y septiembre es la época para venir. ¿Reconocen a lo lejos esta pequeña isla? Sí, al fin llegamos a Rovinje. Debo admitir que este era uno de los destinos que más ganas tenía de conocer. Esta ciudad es mágica totalmente. Al parecer, esta ciudad recibe más turistas que Dubrovnik. Llegamos. Hasta ahora lo que más, bueno, a mí lo que más me gustó del viaje hasta ahora, pero falta una semana. ¿Cómo se dice? Ese. Rovinje. Y obviamente apenas llegamos fuimos a comprar un helado. Nada especial. Nada especial y hasta ahora es el más caro, pero no. ¿Qué te sentís? No estoy bien. Pero siempre comemos pistacho. Ahora hay que cambiar y probar otra cosa. Oh. Chao. Hay varias cositas que hacen de Rovinje un lugar tan especial. Por ejemplo, estas callecitas obviamente no están permitidos los coches y hay que meterle a la caminata. Los colores alegres de las casas. También sus playas cristalinas como Long Bay, Moulin Rouge, Shkarabá y hay un montón más. Esta iglesia que está en la cima más alta del pueblito es de Santa Eufemia y es la santa patrona de Rovinje. Y desde acá se ve la vista de todo el archipiélago y las islas alrededor. Entre las callecitas había pequeñas escaleras que desembocaban a playitas privadas. Eso sí, de los lugares más caros en todo Croacia. ¿Camino a dónde? A la Slovenia. Seguimos viajando.
Llegamos a uno de los países más verdes que hemos visto y de los más cute, adorables. Una pena porque vivimos tan cerca, a tan solo 4 horas de Ljubljana, y es la primera vez que venimos juntos. Eso sí, lo que más me gustó fue lo preparado que está para las familias con hijos. Este parking estaba lleno, pero teníamos un lugar designado, y es acá donde se largó con todo. Nuestra estadía en Eslovenia fue de tan solo 24 horas. Estábamos escapándonos de la lluvia y en nuestro Instagram les compartimos un poco más de este viaje. También les dejo el contacto de nuestro Airbnb en las afueras del lago Bled, que lamentablemente no lo pudimos disfrutar al 100%, pero volveremos. Ahora sí emprendemos camino hacia Austria. Los paisajes son espectaculares y ni siquiera estábamos tan cerca de los Alpes todavía. Ojo, que Bosnia, donde vivimos, es bastante verde y está rodeado por la naturaleza, pero decíamos con Jovan que este verde tiene algo en particular. Mirá lo que es este sol de los Alpes. Hicimos una parada técnica. Hola chicos, En la estación de servicio más linda que creo que vi en mi vida. Mira, salte. Aprovechamos para que Vera camine. Miren el fondo. Y obviamente armando campamento, el quilombo. Vamos a comer algo y seguimos. Vamos de paseo. Bueno, falta menos y menos, ya casi. Estamos en una parte que me hace acordar mucho a la parte de Córdoba donde soy. Todo muy alpino, muy centroeuropeo, como Villa General Belgrano. Oh my god. Y la verdad que un placer manejar por Austria, según Jovan, porque yo no puedo opinar, porque yo no manejé, me olvidé el registro. Pero no se siente la ruta, aparte con unas vistas, realmente la ruta no se siente. Lo que sí es que nos rompieron el bolsillo con los peajes. Un dolor, pero bueno, vale la pena. El viaje desde el lago Bled hacia nuestro destino final en Austria fue de aproximadamente 3 horas. Digamos que 3:30 o 4 con unas paradas. Las rutas impecables, solamente cuando empezamos a entrar a estos lugares más pequeños había un poco de construcción y generaba un poco de tráfico, pero realmente un placer manejar por aquí. Y como mencioné, los peajes fueron un poco dolorosos, pero valió la pena. Creo que gastamos como 50 euros de peaje solamente. Y llegamos finalmente al pueblo de Hallstatt. Este lugar me lo viene mencionando Jovan desde que nos conocemos y no sé por qué postergamos tanto este viaje. Así que nos pareció una excelente idea festejar su cumpleaños aquí. Hallstatt es el pueblo habitado más antiguo de toda Europa, es patrimonio cultural de la UNESCO y este lago también lleva su mismo nombre. Te esperamos en el próximo video para recorrer este encantador pueblo. Vidimos!